Bien, seguimos con el capítulo de lógica y ahora lo que nos está faltando ver, de lo que tenemos que cubrir es el tema de los cuantificadores. Entonces vamos a tratar de explicar un poco, acá motivamos con un ejemplo qué son o qué hacen los cuantificadores, ¿sí? Pero, digamos, antes que nada recordemos este ejemplo que vimos, no me acuerdo si era exactamente esto, pero algo parecido, de algo que no es una proposición, ¿sí? Si yo tengo una ecuación, ¿sí? En este caso x cuadrado más uno igual a cero, bueno, eso no es una proposición. Si yo no sé quién es x, ¿sí? Yo no puedo decir si eso es verdadero o es falso, ¿sí? Por tanto, no es una proposición, ¿sí? Lo cual tiene bastante sentido si uno piensa que las ecuaciones en realidad, digamos, más que afirmaciones, son como preguntas, ¿sí? Uno se pregunta si existe algún número x que satisfaga esa ecuación o cuántas soluciones tiene una ecuación. Digamos, las ecuaciones, digamos, son preguntas, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando yo le empiezo a dar valores a x, ahí ya sí puedo chequear si se cumple o no. En este caso, la condición x cuadrado más uno igual a cero. Esto es como que dándole valores a x, me puedo ir construyendo proposiciones, ¿sí? Entonces, x es lo que se llama una variable, ¿sí? Una variable en lógica, ¿no? Entonces, introducimos esta definición que es lo de una proposición abierta, ¿sí? Entonces, este tipo de enunciados, ¿sí? Que no son proposiciones, sí son interesantes de analizar, ¿sí? Y son lo que vamos a llamar proposiciones abiertas, ¿sí? Entonces, una proposición es una afirmación, digamos, es una proposición abierta si contiene variables, si contiene una o más variables. No es una proposición, digamos, no hay ninguna cosa rara, digamos, no puedo decir, si yo no sé quiénes son, qué valores toman las variables, no puedo decir si es verdadera o falsa, pero sí lo puedo decir cuando empiezo a evaluar, ¿sí? Digamos, cuando empiezo a darle valores a las variables dentro de ciertos valores permitidos, que bueno, eso va a depender un poco del contexto en el que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, la notación para las proposiciones abiertas es un poquito diferente, ¿sí? En lugar de notarla por P, ¿sí? Yo a esta proposición abierta la denotaría por P de X. O sea, yo como que tengo que indicar para las proposiciones abiertas quiénes son las variables que aparecen. ¿Sí? Podrían aparecer más, ¿sí? Si por ejemplo acá tengo R de X y es una proposición abierta con dos variables, ¿sí? Y bueno, también vamos a usar notaciones, digamos, eh, para los conectores lógicos, para negar, digamos, o sea, se puede negar una proposición abierta, se puede considerar la implicación, etcétera, etcétera. Seguimos con nuestro ejemplito, ¿sí? Ahora lo vamos a utilizar para introducir los cuantificadores, ¿sí? ¿Cuál es la idea detrás de los cuantificadores? Es que, bueno, lo que uno puede hacer con una proposición abierta, digamos, las preguntas naturales es si existe algún x, tal que p de x es verdadera, cuántos x hay, tal que p de x es verdadera, o si no existe ningún x que satisfaga esa proposición, o si se satisface para todos, o si se satisface para algunos, digamos. Ese tipo de preguntas naturales son las que aparecen, digamos, y motivan la definición de los cuantificadores. Si por ejemplo con nuestra proposición, digamos, si yo considero números reales, digamos, si yo la reemplazo x por el valor uno, ¿sí? Claramente es falsa. También es falsa esta proposición de que hay alguna solución de la ecuación x cuadrado más uno igual a cero. Si hay una solución real, no hay. Sí tiene soluciones complejas, y por lo tanto P de I es verdadera, ¿sí? Si I es raíz cuadrada de menos uno. También es cierto, eh, digamos, esta otra proposición de que hay una solución, digamos, de esta ecuación, que, digamos que hay un número complejo tal que P de Z, y esta última es falsa, ¿sí? No es cierto que todo número complejo satisfaga esta ecuación, z cuadrado más uno igual a cero. Bueno, digamos, para ponernos un poco más preciso, digamos, este ejemplo lo que muestra son versiones coloquiales de dos cuantificadores, ¿sí? El cuantificador existencial, ¿sí? Y el cuantificador universal, ¿sí? El cuantificador existencial es existe un x,
tal que P de X, digamos, los cuantificadores lo que hacen es agarrar una proposición abierta y convertirla en una proposición de las que estuvimos viendo antes. O sea, existe un X tal que P de X. Si X es una proposición abierta, bueno, esto es una proposición porque o es, digamos, o esto es cierto o esto es falso, pero tiene un valor de verdad, ¿sí? Lo mismo con el cuantificador universal, ¿sí? Este para todo X vale P de X, digamos, esto también tiene un valor de verdad, por lo tanto convierte una proposición abierta en una proposición, ¿sí? A ver, veamos un ejemplo más, ¿sí? Seguimos trabajando con números reales. Acá tenemos 4 proposiciones, ¿sí? P de X es la proposición de que dice que X es mayor o igual que 0. Q de X dice que X cuadrado es mayor o igual que 0. Pues tenemos esta R de X que dice que X satisface esta ecuación cuadrática. Y S de X dice que X cuadrado menos 3 es mayor que 0, ¿sí? A ver, el primer ejemplo. Existe un X tal que P de X y Q de X. Eso es una proposición verdadera, ¿sí? Cuando yo quiero, digamos, en términos generales, si yo quiero probar que esta proposición cuantificada por el cuantificador existencial es verdadera, lo que tengo que hacer es como encontrar un ejemplo, encontrar un X que lo satisfaga, ¿sí? Acá, por ejemplo, X igual a 1 satisface, digamos, es mayor o igual que 0, y 1 al cuadrado es 1 también es mayor o igual que 0. Acá en el siguiente ejemplo tenemos esta cuantificación, tenemos para todo X, P de X implica Q de X, ¿sí? Acá no vale con dar un ejemplo, ¿sí? Acá lo que hay que hacer es demostrar que esto vale siempre, que no importa qué valor tome X, P de X implica Q de X. En este caso, si recordamos la definición de la implicación, bueno, la proposición Q de X es cierta siempre, ¿sí? Es como que, digamos, para todo, digamos, el cuadrado de cualquier número real es mayor o igual que 0, entonces esta implicación es siempre verdadera. A ver, este ejemplito dice para todo X, Q de X implica S de X. Esto es falso, ¿sí? Fíjense lo que dice, bueno, digamos, Q de X es siempre verdadero. Si Q de X es la hipótesis de esta implicación, entonces para ver, digamos, para encontrar un contraejemplo basta encontrar un X tal que S de X sea falsa, ¿sí? Si yo elijo X igual a 0, S de X sería la proposición que menos 3 es mayor que 0, lo cual es falso. Por lo tanto, la implicación no puede ser verdadero con este X, por lo tanto no vale para todo X. A ver, este otro ejemplito dice, para todo X, también es con implicación, dice R de X implica P de X. ¿Sí? Si esto yo lo trato de traducir, lo trato de decir de forma coloquial, quiere decir que las dos soluciones, ¿sí? Si existen, digamos, de esta ecuación cuadrática, son mayores o iguales que 0, ¿sí? Lo cual es falso porque acá, bueno, uno puede buscar las raíces, pero si no, simplemente nos damos cuenta que x igual a menos 1 es raíz de esta ecuación y es una raíz claramente negativa, ¿sí? Por lo tanto, esta proposición es falsa. Bueno, una observación, digamos, cuando estemos trabajando con este tipo de proposiciones abiertas, hay que tener siempre presente dónde están tomando valores nuestras variables, ¿sí? Porque incluso utilizando los cuantificadores como que podemos terminar en cosas ambiguas, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo que seguimos explotando es como que bien clarito. Si yo escribo existe un X tal que X cuadrado más 1 es igual a 0,
bueno, como que yo tampoco puedo decir si eso es verdadero o falso, ¿no? Si yo solamente estoy trabajando con los números reales, bueno, eso sería falso, pero si yo estoy trabajando con números complejos es verdadero, digamos, entonces hay que prestar atención siempre al contexto, ¿sí? A veces digamos, este tipo de proposiciones pueden prestar a confusión, ¿sí? Entonces a veces uno lo aclara. Una forma de aclarar el contexto, ¿sí? Con los cuantificadores es ponerle después del existe, ¿sí? Decir dónde estoy suponiendo yo que X toma valores, ¿sí? Entonces una forma de decir que el universo es el de los números reales es escribir existe un X en R tal que x cuadrado más 1 es igual a 0. Ahí no quedan dudas que estoy trabajando con números reales y es falso. O si trabajo con números complejos, bueno, va a ser verdadero. Pero escribiendo de esta forma, ¿sí? Es como que digamos, si hace falta, así elimino las ambigüedades. Bien, acá bueno, esto es una mención medio rápida de algo que estaba en una sección que no vimos, pero que es la implicación lógica, ¿sí? Que eso me parece que está en la sección 3, pero es medio parecido a lo que vimos con la equivalencia lógica, solamente que es como que funciona para la implicación, no para el sí, solo sí, ¿sí? Digamos, acá uno dice que la proposición P implica lógicamente a Q, ¿sí? Si no recuerdan esto, vayan a ver, digamos, o a leer la parte de equivalencia lógica, pero digamos P implica lógicamente a Q si P implica Q es una tautología. Si acá estamos pensando de nuevo que P y Q son proposiciones compuestas y digamos no importa qué valores yo le dé a las proposiciones primitivas que las forman, ¿sí? Siempre la implicación esta P implica Q es verdadera. Bueno, acá entonces esto lo mencionamos por ejemplo, para ver situaciones como esta, ¿sí? Fíjense, acá tenemos que hay una implicación lógica. Esto es como que es bastante sentido común, ¿no? Digamos, para todo X, P de X implica lógicamente que existe un X tal que P de X vale, ¿sí? O sea, acá hay como una pequeña sutileza, ¿sí? Uno como que podría hacer un poco de trampa, pero bueno, hay que suponer que el universo donde X toma valores es no vacío, ¿sí? Porque digamos, si el universo donde X toma valores fuera vacío, acá es como que aparece algo medio raro, ¿no? Porque esto sería falso, ¿sí? Si no existe, digamos, no hay ningún valor que pueda tomar X, entonces no existe un X tal que valga P de X, esto sería falso. Pero por otro lado, si ese universo es vacío, esto es verdadero, ¿sí? Porque como no hay X, digamos, todos los X satisfacen P de X, y bueno, ahí no tendríamos que es cierta digamos, la implicación, ¿sí? Pues tenemos como la hipótesis verdadera y conclusión falsa. Pero bueno, si el universo es no vacío, ese problemita desaparece y obviamente si todos los X satisfacen P de X, bueno, existe alguno que también lo satisface. Digamos, por otro lado, ¿sí? Digamos, si yo cuantifico existencialmente una proposición abierta P de X, es, digamos, existe X tal que P de X, eso no implica lógicamente que para todo X vale P de X, porque obviamente puede que, digamos, yo tenga algún X que satisfaga esto, que satisfaga P de X, pero que no todos los X satisfagan P de X, entonces esto ya no sería cierto. Bueno, a ver, seguimos. Varios ejemplos tenemos en esta sección. ¿Sí? No hay muchas definiciones, digamos, ni muchos resultados, pero sí muchos ejemplos. Este ejemplo es importante porque tiene que ver con entender bien, digamos, no todas las cosas están escritas de manera muy formal,
¿sí? Digamos, en general los textos de matemática son bastante charladitos y uno tiene que detectar dónde están los cuantificadores aunque no los estemos leyendo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos esencialmente, digamos, dos proposiciones que dicen lo mismo pero están escritos distinto, ¿no? O sea, siempre trabajando sobre los reales, y la primera dice, si un número racional, entonces es real, y la segunda dice, si x es racional, entonces x es real, ¿sí? Fíjense que acá es como que los cuantificadores están implícitos, pero en la primera ni siquiera está explícita la variable x, ¿sí? No, ni siquiera aparece la x. Pero bueno, estas dos cosas están queriendo decir lo mismo, ¿sí? Si uno lo quiere escribir formalmente, lo podría hacer de esta forma, ¿sí? Yo me podría construir estas dos proposiciones abiertas. Una que diga p de x, que diga x es un número racional, q de x, que diga x es un número real, ¿sí? Y una versión precisa de estas proposiciones sería esta, digamos, para todo x, p de x implica q de x, ¿sí? Lo cual, por otro lado, digamos, es verdadero, ¿sí? Pero bueno, este es un ejercicio importante, por lo menos ahora que recién estamos aprendiendo estas cosas, es como identificar, ¿sí? Qué proposiciones son abiertas, por más que no se vean las variables, digamos, dónde están los cuantificadores, eh, y bueno, no confundirse con esas cosas, ¿sí? Otro ejemplito, ¿sí? De cuantificadores implícitos, ¿sí? Fíjense, también, ¿sí? Es dicho en forma coloquial, lo que tenemos acá dice 1729 se puede expresar como suma de cubos de dos maneras distintas, ¿sí? Acá ya esto es bien coloquial. En general, cuando uno habla de suma de cubos se está refiriendo a números naturales, ¿sí? O podría ser enteros, pero en general números naturales, ¿sí? Y cómo podemos hacer para formalizar esto, ¿sí? Bueno, este se puede expresar, lo que me está indicando es un cuantificador existencial, ¿sí? Suma de cubos. Acá esta es una cosita que hasta se podría mejorar un poco, ¿sí? Pero bueno, acá donde dice suma de cubos es como que esto está diciendo suma de dos cubos, ¿sí? ¿Qué es un cubo? Es un número natural elevado al cubo, ¿sí? O sea, un cubo sería algo que digamos es un número natural tal que la raíz cúbica sigue siendo un número natural, ¿sí? Entonces esto lo podemos expresar de esta forma. Acá aparecen cuatro variables y existen M1, N1, M2, N2. Si estos van a ser los números que uso para construir los cubos, entonces tal que M1 al cubo más N1 al cubo da 1729 y M2 al cubo más N2 al cubo da 1729 también. Y además tiene que ser de dos formas distintas, o sea que digamos, si yo los pienso como conjuntos, el conjunto con M1 y N1 tiene que ser distinto del conjunto con M2 y N2, ¿sí? Acá lo que decía, hay como una pequeña sutileza que es como que acá no está aclarado que suma de dos cubos, ¿sí? Incluso esto podría ser suma de tres cubos o cuatro cubos, digamos que claramente acá eso no está explícito y uno podría como que quejarse de que esto es ambiguo porque no dice cuántos son los sumandos que tienen que aparecer. Pero bueno, también acá hay como el contexto es como que es mucho más fuerte, ¿no? O sea, este número es como un número re famoso, ¿sí? El número de Hardy y Ramanujan, ¿sí? Si lo buscan en Google van a encontrar la anécdota del taxi, ¿sí? Esto es como que se llaman los números de coche de taxi o el taxi cab number. Y bueno, eso es lo que me dice que cuando dice suma de cubos se dice suma de dos, ¿sí? Yo en realidad lo que yo estoy pensando acá hubiese sido mejor ser explícito y decir suma de dos cubos. Pero bueno, si uno ya conoce la anécdota esta,
ya sabe que tiene que ser 2. Entonces como que siempre hay mucho contexto, ¿sí? Para ir identificando qué dicen las proposiciones, ¿sí? O cómo las hacemos para formalizar. Bien, ¿qué tenemos? Acá tenemos equivalencia lógica de proposiciones abiertas, ¿sí? Bueno, entonces parecido, ¿no? O sea, digamos, es como análogo a la equivalencia lógica de proposiciones. Si uno tiene que dos proposiciones abiertas son lógicamente equivalentes si el bicondicional es verdadero para cualquier valor que tome x, ¿sí? O sea, P de A, si solo si Q de A es verdadero para todo A dentro del universo dado que me presenta el contexto, ¿sí? Entonces esto lo vamos a escribir así: para todo X, P de X, si solo si Q de X, con este si solo si, con la flechita con esta barrita doble. Análogo exactamente a esto es la implicancia lógica, ¿sí? Decimos que P de X implica lógicamente Q de X si esta implicación P de A implica Q de A es verdadera para todo A en el universo dado, y se escribe así: para todo X, P de X, flechita doble, implica Q de X, ¿sí? Acá por simplicidad lo estoy escribiendo con una sola variable, pero se puede hacer una definición, obviamente, sin ningún problema para proposiciones abiertas que tengan dos o más variables. Para un número arbitrario de variables también se puede definir la equivalencia lógica y la implicación lógica. Bien, otra definición. Esto va a servir para los ejercicios, ¿sí? Que tiene que ver con la implicación, ¿sí? Entonces, suponemos, también lo estamos haciendo con una variable, pero lo podríamos hacer con más, que tenemos dos proposiciones abiertas, P de X y Q de X, y armamos digamos, la proposición cuantificada universal, ¿sí? Digamos, para todo X, P de X implica Q de X, ¿sí? Esa implica la implicación lógica común, ¿sí? Perdón, no la implicación lógica, sino lo que nosotros llamamos el conector lógico del implica, ¿sí? Entonces, análogo a lo que definimos antes, tenemos la contrapositiva, la contrarrecíproca, que es, bueno, para todo X, no Q de X implica no P de X. La recíproca, ¿sí? Para todo X, Q de X implica P de X, y la inversa: para todo X, no P de X implica no Q de X. Bien. Otro tópico más, ¿sí? No tiene mucho que ver con esta definición anterior, sino con las equivalencias y las implicaciones lógicas, ¿sí? Vamos a analizar varios ejemplitos importantes, ¿sí? Muy importante. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos que la proposición existe X tal que P de X y Q de X, ¿sí? Esto implica lógicamente esta conjunción: existe un X tal que P de X y existe un X tal que Q de X, ¿sí? Acá, bueno, obviamente si existe un X que satisface Q de X y, perdón, P de X y Q de X, entonces digamos, para ese valor que toma X, P de X es verdadero y Q de X es verdadero, por lo tanto cada una de estas es verdadera, ¿sí? Hay un X que satisface las dos y esta conjunción es verdadera, ¿sí? Lo que no es cierto es, digamos, la recíproca, ¿sí? Al revés, esto ya no vale, ¿sí? Por más que esta notación puede confundir, digamos, no está mal, pero puede llegar a confundir, porque acá es como que tenemos la misma letra, ¿sí? Si yo esto lo hubiese escrito como existe un X tal que P de X y existe un Y tal que Q de Y, bueno, esto como que estaría diciendo exactamente lo mismo, pero ahí está claro que el X que satisface esta primera, si esto es cierto,
no tiene por qué ser, digamos, el que satisface esta, ¿sí? Como que digamos, como que si yo lo pienso en términos de ecuaciones, yo estoy diciendo que esta ecuación tiene una solución y esta tiene otra solución, pero no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Entonces, esto, digamos, no puedo volver para el otro lado, ¿sí? O sea, la recíproca no es cierto. Como ejercicio, piensen un ejemplo, pero creo que ya hasta con lo que vimos en esta clase se lo pueden encontrar sin mucho esfuerzo. 2. Bueno, acá tenemos algo, digamos, análogo, pero en lugar de hacerlo con la conjunción, lo tenemos con la disyunción, ¿sí? Entonces, existe un x tal que p de x o q de x es lógicamente equivalente a existe un x tal que p de x o existe un x tal que q de x, ¿sí? En este caso, o sea, las implicaciones valen para los dos lados, ¿sí? Obviamente, porque estoy acá con la disyunción, ¿sí? Entonces, si yo sé que esto, digamos, es verdadero, sé que hay algún x tal que alguna de estas dos es verdadera, entonces alguno de estos dos términos acá va a ser verdadero, ¿sí? Y si yo vuelvo, digamos, en el otro sentido, ya con saber que alguno de estos dos es verdadero, ¿sí? Ya voy a tener que P de X o Q de X es verdadero también. Es como que no tengo el problema que pasaba en el punto anterior, que las dos tenían que ser verdaderas a la vez, ¿sí? Entonces, para que esto sea verdadero, tiene que alguna de las dos ser verdadero. Entonces se me resuelve ese problema que tenía antes y lo que tengo acá es realmente una equivalencia lógica, ¿sí? Y no solo una implicación, ¿sí? Similar, ¿sí? Piénsenlo a ustedes un poquito, pero con el para todo y la conjunción, ¿sí? O sea, si para todo x es cierto que p de x y q de x, entonces bueno, esto es, digamos, es como que p de x va a ser siempre verdadero y q de x también va a ser siempre verdadero, entonces por lo tanto, para todo x p de x es verdadero y para todo x q de x es verdadero, y por lo tanto vale la conjunción, ¿sí? Y si esto es falso de este lado, también va a ser falso de este lado, porque significa que hay un x en el que alguno de estos dos no se cumple y ese no se va a cumplir en este lado de acá, ¿sí? Y bueno, la última, acá lo que tenemos es el para todo con la disyunción, ¿sí? Y ahí también hay una implicación en un lado, pero no vale la recíproca, ¿sí? Que es cierto, si yo tengo que para todo x p de x o para todo x q de x, entonces para todo x p de x o q de x. Y está claro, ¿no? Digamos, porque digamos cuando este lado es falso, significa que existe un x que no satisface ninguna de las dos, que digamos que no se satisface esta y existe un x tal que no se satisface esta de acá, ¿sí? Entonces por lo tanto esta no va a ser verdadera, ¿sí? Pero bueno, también no lo quiero comentar mucho porque quisiera que lo piensen ustedes. Si quedan dudas, estas después las pueden preguntar ahí en comunidades. Pero bueno, pensar un ejemplo de proposiciones p de x y q de x, ¿sí? Tal que no valga la recíproca de esta implicación lógica. Bueno, ya que estamos, dejamos un ejercicio más. Este es como bastante sencillo, así parece que asusta un poco, pero en realidad como que sigue de cosas que ya vimos, ¿sí? Acá lo que tenemos es la equivalencia lógica, por ejemplo en el primero, de es como la asociatividad del conector de conjunción, ¿sí? Pero en lugar de hacerlo para proposiciones, ¿sí? Lo estamos haciendo para proposiciones abiertas. Entonces, para tener esta equivalencia lógica, lo que yo tengo que asegurarme es de que para cada valor que le dé
a x, ¿sí? De este lado y de este lado, digamos, el bicondicional es verdadero. Pero eso ya lo probamos antes, entonces es como que esto casi que es, no hay ni que escribir, en un renglón debería salir, ¿sí? Y todos los otros son como del estilo, son como cosas que ya las sabemos, ¿sí? Pero la estamos pasando a proposiciones abiertas, ¿sí? Bien, el, el último tópico que, que quisiera mencionar es la negación de los cuantificadores, cómo se hace para negar un cuantificador, ¿sí? Y también es como bastante, no es nada raro, es bastante sentido común, ¿sí? Entonces, básicamente hay dos casos principales y todos los demás se siguen de eso, ¿sí? Entonces, si yo quiero negar el cuantificador existencial, ¿sí? Si yo quiero, cuál es la negación de que existe un x tal que p de x? Bueno, la negación es que para todo x no vale p de x, ¿sí? O sea, no hay ningún x que eh, satisfaga p de x. Y lo mismo, ¿sí? Casi que se desprende de esto si uso la ley de la doble negación, ¿sí? La negación de para todo x p de x, bueno, es que existe un x tal que no p de x. O sea, la negación de que para todo x se satisface p de x, bueno, es que digamos, para alguno no se satisface, ¿sí? Ojo acá, un error común es pensar que la negación de existe un x tal que p de x es no existe un x tal que p de x, ¿sí? Eso no es falso, no es cierto, ¿no? Así no se niega porque podría existir uno distinto, ¿sí? Lo mismo con esto, la negación de para todo x p de x no es para todo x no p de x, ¿sí? Esas son cosas distintas. Bien, bueno, este ejemplo es casi, digamos, casi trivial, ¿sí? O sea, a ver, la negación de existe un x tal que no p de x, si yo uso la primera regla, esto es, digamos, medio por definición, es lógicamente equivalente a para todo x, y acá tengo la doble negación de p de x, o sea, no p de x, pero bueno, la doble negación es como equivalente a p de x. Entonces la negación de existe un x tal que no p de x es equivalente a para todo x p de x, ¿sí? Similar, la negación de para todo x no p de x es equivalente a existe un x tal que p de x. Muy tonto el ejemplo este, pero es simplemente para ilustrar que básicamente cualquier proposición, digamos, más complicada, que tenga muchas variables, muchos cuantificadores, digamos, para negar eso, ¿sí? Es como simplificar una expresión algebraica casi, ¿no? Con estas dos reglas lo voy a poder hacer. Tengo que saber cómo se niega el existe, cómo se niega el para todo, ¿sí? El existe se niega cambiando por un para todo y poniendo la negación de la proposición abierta, ¿sí? Y el para todo se niega similarmente. Lo cambias por un existe y negas la proposición abierta. Con esas dos reglas te salen todas, ¿sí? Bueno, a ver, acá podemos hacer un ejemplo de eso, ¿sí? Entonces tenemos esta proposición también escrita, digamos, de forma coloquial, ¿sí? Si x es impar, entonces x cuadrado menos 1 es par, ¿sí? Lo cual es cierto, ¿no? Pero acá no nos interesa mucho si es cierto o no, sino que nos interesa usar los cuantificadores y, digamos, aprender a negar, ¿sí? Puesto cómo se prueba, ¿sí? También estaría bueno pensarlo, lo piensan aparte, pero acá como no estamos en este momento interesados en si esto es verdadero o falso, sino que estamos trabajando con estos cuantificadores, con su negación, ¿sí? Entonces, si esto yo lo quiero pasar a símbolos, lo podría escribir como sigue, ¿sí? Para todo x, p de x implica q de x, donde p de x es la proposición x es impar, q de x es la proposición x cuadrado menos 1 es par.
¿Cómo es la negación? Entonces, bueno, vamos a tratar de haciéndolo por partes. Tengo que negar un para todo. ¿Sí? Entonces, para negar un para todo, lo que tengo que hacer es poner un existe y negar, como así, hablando medio en criollo, lo de adentro, ¿sí? La proposición abierta. Entonces tengo, existe un x tal que no p de x implica q de x. Y si yo quiero simplificar, bueno, acá la forma de simplificar cuando tenemos un implica es pasarlo a una disyunción. ¿Sí? Recuerden, ¿no? P de x implica q de x es equivalente a no p de x o q de x. Y acá tengo este no que lo arrastro de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Leyes de Morgan, ¿sí? Como que puedo distribuir esta negación acá adentro, pero tengo que cambiar el o por un i. Entonces me queda el existe, que existe un x que estaba fuera de eso, queda acá. Entonces existe un x tal que no p de x y no q de x. Entonces, último pasito, simplifico la doble negación y me queda existe un x tal que p de x y no q de x. ¿Sí? Si yo esto lo paso de nuevo al lenguaje coloquial, es medio lo que uno, si lo entiende más o menos bien, ¿sí? Lo que uno lo podría ver directamente acá. Existe un x que es impar y tal que, digamos, no q de x sería, no es cierto que x cuadrado menos 1 es par, o dicho de otra forma, x cuadrado menos 1 es también impar. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas vamos a practicar mucho, hacerlo así, hacerlo con cuidado, ver cuáles son las leyes de la lógica que vamos utilizando en cada paso, pero bueno, también hay como que ir ganando la intuición y en algún momento darse cuenta de que negar esto, ¿sí? Hacerlo como ya coloquialmente, me va a dar esto que tengo escrito acá abajo. ¿Sí? Que esto, bueno, esto era verdadero, así que esto es falso. ¿Sí? Y bueno, para terminar, una cuestión casi de notación, ¿sí? Pero bueno, esta primera parte uno la puede probar bien. Fíjense que tenemos acá. Tenemos una proposición abierta en dos variables y la estamos cuantificando con cuantificadores universales. ¿Sí? Entonces tenemos para todo x y para todo y, p de x es lógicamente equivalente a para todo y para todo x, p de xy. ¿Sí? Esto es cierto, ¿no? Porque si yo le doy valores a x y a y, digamos, no importa qué valores sean, p de xy, ¿sí? Siempre toma el mismo valor de los dos lados. ¿Sí? Acá simplemente estoy escribiendo el i primero, pero después cuando yo evalúo lo voy a poner en el segundo lugar. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas es como que lo que me dice esto es como que no importa el orden. Si uso siempre cuantificadores universales, no importa el orden en el cual voy cuantificando. ¿Sí? Siempre voy a tener proposiciones lógicamente equivalentes. ¿Sí? De hecho, esta notación ya la venimos usando, ¿sí? Pero no ponemos muchos para todos. Si yo quiero cuantificar en las dos variables, pongo para todo x, y, p de x y listo. Y si tengo más variables también hago lo mismo. ¿Sí? Bueno, ya por último, para pensar, les dejo, digamos, qué pasa en la situación con el cuantificador existencial. ¿Sí? Si tenemos un resultado análogo a este o no, ¿sí? Y por qué, ¿sí? Piénsenlo a eso como ejercicio.